Buenas tardes. Vamos a dar paso a la segunda mesa del evento, México frente al voto de los mexicanos en el exterior. Han pasado casi 8 años desde que se modificaron la Constitución y el Código Electoral, con lo cual se abrió la posibilidad de que los mexicanos en el exterior pudieran votar en las elecciones mexicanas. Durante los últimos años, sobre todo los últimos años de la transición, la demanda del voto de los mexicanos en el exterior ha quedado un tanto marginada ante la necesidad de que los votos en el interior contaran y se contaran. Pero si votar es una prerrogativa de todos los ciudadanos mexicanos, ¿por qué hay más de 10 millones en el exterior que hasta ahora están impedidos de ejercer ese derecho? ¿De qué estamos hablando? ¿De qué dimensión es este problema? Se trata, en realidad, de muchas preguntas que requieren respuestas puntuales y precisas. Desde luego, como bien señalaba el presidente del Colegio de la Frontera Norte al inaugurar el evento, nadie está pensando en tener respuestas concluyentes ni definitivas a partir de este evento. Sin embargo, yo quiero iniciar este panel pues con una serie de preguntas que me parecen importantes. ¿Cuántos mexicanos en el exterior, particularmente en Estados Unidos, tendrían derecho a votar? ¿Y cuántos estarían interesados y en condiciones de ejercer ese derecho? Hasta ahora, esto es o pareciera ser solo un problema de logística, aunque tiene también implícita una cuestión de pertenencia. ¿Qué mecanismos específicos deben ser contemplados para que el voto en el exterior se convierta en un derecho efectivo? ¿Por qué se debe reducir el voto en el exterior a votar únicamente por presidente de la República? ¿El voto en el exterior es un riesgo para la soberanía nacional? ¿Se trata de un voto irresponsable y desinformado? Y finalmente, preguntaría, ¿cómo ha evolucionado la relación entre nacionalidad y ciudadanía? Para responder a estas preguntas tenemos a un grupo de expertos en la materia, políticos, académicos, funcionarios electoral, que creo que nos podrán dar por lo menos alguna parte de la respuesta. La primera participación es del doctor Jorge Santibáñez Romellón. Él es actualmente el presidente del Colegio de la Frontera Norte. Él es doctor en matemáticas por la Universidad Louis Pasteur de Francia y como investigador ha sido responsable de muchos proyectos de investigación sobre migración internacional. Adelante, doctor, por favor. Muy bien, muchas gracias. Bueno, yo quiero empezar tratando de traer a la mesa la dimensión cuantitativa. Realmente mi presentación, que es un trabajo que realizamos conjuntamente Rodolfo Corona y el suscrito, y además aprovecho para ofrecer una disculpa pública porque en el documento que todos ustedes tienen aparece primero mi nombre, cuando en orden alfabético debería de aparecer primero el de él. Y los quiero referir a este documento porque varias de las cifras que voy a mencionar aparecen en él, entonces creo que va a ser más claro si tienen el documento, aunque no imposible de seguir la presentación sin el documento. Yo considero que el asunto del voto de los mexicanos en el exterior pasa o pasará necesariamente por 3 etapas. La primera etapa es establecer el qué, es decir, que se dé ese voto, la expresión de la voluntad política, de la voluntad de una sociedad, porque el mexicano preserve sus derechos políticos independientemente de dónde vive. Eso es lo que está un poco en el fondo del escenario. De tal forma que además hay convenios internacionales que ya se mencionaron en la mesa anterior, que hablan de que México no solamente suscribió, sino que promovió la Convención Internacional sobre la Protección de los Derechos de los Trabajadores Migratorios y sus familias, establece que es obligación de los países que la firman preservar los derechos, en particular los derechos políticos de los trabajadores migratorios, independientemente de dónde se encuentren.
Entonces, la voluntad política, el qué, me parece que está en la mesa y está de manera inamovible, es decir, me parece que es irreversible y que creo que la discusión que sigue son las etapas 2 y 3, es decir, la primera está superada, hay un acuerdo político suscrito en abril de este año en el que los principales partidos políticos y el Ejecutivo Federal se comprometen, expresan su voluntad política porque se apruebe una iniciativa que permita que estos mexicanos, independientemente de dónde vivan, no pierdan sus derechos políticos, en particular uno de sus derechos fundamentales, el derecho a votar. Se habla ahí de las elecciones presidenciales, en fin, es un acuerdo que se le dio bastante publicidad, algunos piensan que fue prematuro, en términos de que expresa solo la voluntad y no resuelve sobre los mecanismos, y entonces digamos que pospone una discusión que es importante y tan es el caso que el mismo acuerdo establece que en el periodo de sesiones que seguía, que estaba vigente, se iba a resolver el asunto y no se resolvió. Y no se resolvió. Probablemente esto alimenta a aquellos que piensan que el acuerdo no es que esté mal, sino que fue prematuro en términos de que no precisó lo que seguía. Las etapas 2 y 3 hablan sobre quién puede votar y cómo se puede ejercer ese voto, que son las preguntas que ahorita están en el aire, digamos. Incluso cuando quien habla de la viabilidad del voto, la palabra viable se refiere en síntesis a quién puede votar y cómo se puede ejercer ese voto. Para resolver estas preguntas nos parece, a un grupo de investigadores que tenemos un rato trabajando en el tema migratorio, que la dimensión numérica es fundamental. Es decir, en definir quiénes y cómo tenemos que tomar como uno de los ejes la dimensión numérica y las características de los migrantes. A diferencia de la mesa anterior, nuestra presentación va a ser más descriptiva en ese sentido, pero trata de llamar la atención a los diferentes actores relacionados con el tema, a que se incorpore en la eventual instrumentación de mecanismos para propiciar el voto, la cuestión cuantitativa. La cuestión cuantitativa que tiene que cuidar, desde nuestro punto de vista, por lo menos 3 aspectos. El primero de ellos es el no poner en riesgo la credibilidad del sistema electoral mexicano. El no poner en riesgo, es decir, que el instrumento o la instrumentación que se desarrolle, que quienes pueden votar, que en función de cómo se definan esas cuestiones, tenemos que tener como valor fundamental el que no pongamos en riesgo la credibilidad de esos votos y la credibilidad del sistema en su conjunto. Porque si encontramos algún sistema de participación electoral que no reproduzca en el sistema en el que ya tenemos confianza, creo que como sociedad estamos ante un problema. La segunda pregunta que de alguna manera se puso en la mesa anterior es la de no alimentar, la segunda preocupación, no alimentar discursos antimigrantes. Independientemente de qué tanto se crea o no en la existencia o en el impacto real de estos discursos, el hecho es de que existen, el hecho es de que hay quien les publica libros, a Huntington hay quien lo escucha, tampoco podemos cerrar los ojos ante el impacto que tienen opiniones como la de Huntington. Hay muchos senadores y muchos congresistas estadounidenses que escuchan a Huntington y eso tenemos que incorporarlo como una variable. Y la tercera, y no porque nos guíe el racismo, sino que también creo que sería un error quizá más grave que el que nos guíe el racismo, el que ignoremos la existencia del racismo. Y un tercer punto, que a mí me parece que debe ser el final de todo el debate, ¿cómo beneficiar a los migrantes? Es decir, ¿en qué medida lo que hagamos ayuda a los migrantes? Esto no es para que el PRI, el PAN o el PRD tengan más votos, esto debe ser para que los migrantes vivan mejor, para mejorar su nivel de vida. Esa debe ser la visión de largo plazo y no solamente una cuestión electoral. David Shirk decía, creo que con razón, que son ciudadanos sin gobierno. Si estamos hablando de 10, 11 millones, 15 millones, podemos hablar de las cifras de la manera en que se quiera, pero si estamos hablando de un número muy considerable de ciudadanos sin gobierno, creo que el reto que tenemos como sociedad es ese, darles gobierno. Y la pregunta es si el voto sigue al gobierno o el gobierno sigue al voto. Si primero habrá que dar voto para que tengan gobierno o primero habrá que dar gobierno, porque hay muchos países en donde, por ejemplo, existe una Secretaría de Estado que se encarga de los nacionales que viven en otro país. Lo tiene Túnez, lo tiene Marruecos, que hay una Secretaría de Estado encargada de eso.
En México la estructura gubernamental tiene un discurso en torno a la migración, pero yo no veo la organización en torno a la migración. Son preguntas que, insisto, deben de estar en el debate. Pasando un poco a los números, un poco para dar esta idea de qué tan importante es el tema. En los Estados Unidos, a cifras de 2002, hay alrededor de 282 millones de personas. De ellos, 37 millones de personas, aparece en el cuadro 1 esta información, son de origen hispano. De ellos, 25 millones de personas son de origen mexicano y de ellos, nuevamente, 9.9 millones de personas a 2002 son nacidos en México. Divididos en tres categorías muy gruesas, naturalizados estamos hablando de cerca de 2 millones, es decir, cerca de 2 millones de los mexicanos nacidos en México que viven en Estados Unidos ya optaron y obtuvieron su naturalización. A mí me parece que esa es una categoría que debemos de tener como categoría de análisis, porque además es la que más ha crecido. Mientras que la migración mexicana ha crecido en los últimos 10 años un 30%, los naturalizados mexicanos en Estados Unidos en los últimos 10 años han crecido un 138%, es decir, hay una diferencia fundamental, lo cual, entre otras cosas, contradice a Huntington. Tan se están integrando que se están naturalizando a ritmos muy importantes. Y la tercera categoría que también tenemos que incorporar a la discusión es la de los no autorizados, que estamos hablando a 2002 de alrededor de 4,5 millones de personas. Los otros 15 millones de los 25 millones de origen mexicano son nacidos en Estados Unidos de segunda o tercera generación, ante quienes yo coincido con Gregory de la mesa anterior, no tenemos ni los principios generales, ni un discurso, ni una política, es decir, lo que se llama las comunidades mexicanas en Estados Unidos. Yo no quiero enardecer todavía el debate de los representantes de las comunidades mexicanas en Estados Unidos, pero en una serie de encuestas, varias de ellas realizadas por el colegio, el 5% de los migrantes conocen a estas organizaciones, el 5%. Yo sé que eso no nos gusta oírlo, muchos de los líderes de esas organizaciones son amigos, o sea, no se trata de, yo sé que estamos trabajando por esos migrantes, pero también debemos de reconocer, no generalicemos ni amplifiquemos un impacto que, bueno, las estadísticas dicen otra cosa. Muy bien, quisiera ahora invitarlos al cuadro 3 en términos de cuál sería la población que podría votar. De 18 años y más al 2006, de 18 años y más en el cuadro 3, habría 9.9 millones de mexicanos nacidos en México con más de 18 años que según la legislación mexicana podrían tener acceso al voto. De ellos, 4.4 millones, un poco menos de la mitad, 44%, llegó antes del 90. Es decir, cuando hablamos de todas estas estrategias que se registran 3 meses antes, yo creo que ignoramos la trayectoria del proceso migratorio México-Estados Unidos. 4.4 millones de ellos llegaron antes de que existiera la credencial para votar. Es decir, ahí hay un porcentaje que es un grupo muy diferente. No estemos pensando en el migrante que va y viene o en el migrante que se acaba de ir. Hay un grupo considerable que tiene mucho tiempo en Estados Unidos. El 55% de ellos, es decir, 5.5 millones, llegaron a Estados Unidos después de 1990. Si la naturalización, los ritmos de naturalización siguen como van, habrá 2.5 millones de naturalizados de 18 años o más en junio del 2006. Es decir, la cuarta parte de los mexicanos nacidos en México, residentes en Estados Unidos, serán naturalizados ciudadanos estadounidenses. Y 7.4 millones serán no naturalizados. Aquí en los no naturalizados incluyamos a los cerca de 500,000 de mexicanos temporales que están temporalmente en Estados Unidos siempre, es decir, todos los días, son migrantes que están yendo y viniendo, el día de la elección habrá 500,000 de mexicanos que viven en México pero que están temporalmente en Estados Unidos. Bien, el siguiente mapa muestra la concentración espacial de esos mexicanos. Miren, cada color representa la cuarta parte de los que podrían votar. Observen la concentración pegada a la frontera, es decir, a menos de 2 horas de la frontera, y la concentración en estados como California, Texas, por supuesto, Illinois, bueno, la ciudad de Illinois, la ciudad de Chicago, en el estado de Illinois, un poco en la Florida, pero realmente estamos hablando de un nivel de dispersión importante, lo cual sin duda complejiza el problema.
En el siguiente cuadro pensamos nosotros que los naturalizados son un foco especial. Aparecen el número de naturalizaciones de mexicanos desde 1987, solo para que tengan una idea de cómo ha crecido este proceso. En 1987 hubo 22,000 naturalizados mexicanos, en el 2000 o en el 1999 hubo 207,000, es decir, casi 10 veces creció la naturalización en ese periodo de tiempo, lo cual, insisto, habla de cómo atender esta idea de ciudadanos sin gobierno, que me parece que es muy importante rescatar. La siguiente gráfica muestra el peso que han tenido los naturalizados mexicanos con respecto al total de naturalizaciones en Estados Unidos. Observen cómo en el 96 México representó la cuarta parte de los naturalizados en Estados Unidos. Solamente para darles un dato de referencia, los mexicanos representan la tercera parte aproximadamente de los extranjeros en Estados Unidos, es decir, de los no nacidos en Estados Unidos, los mexicanos somos la tercera parte. O sea que si las naturalizaciones se distribuyeran de mejor manera, deberíamos de tener la tercera parte de las naturalizaciones. Bueno, ni en nuestro mejor año alcanzamos la tercera parte de las naturalizaciones. Esto tiene que ver con la política migratoria estadounidense, esto no necesariamente tiene que ver con la voluntad, pero sí hay componentes que tienen que ver con los propios migrantes, tienen que ver con las características de las reformas migratorias, etcétera, etcétera. Tamar mencionaba la importancia de otra categoría, los residentes permanentes, o lo que en Estados Unidos se llama green card. Hay quien tiene permiso de residencia permanente en los Estados Unidos. Nuevamente, Estados Unidos otorgó, por ejemplo, en el 2002, 217,000 permisos de residencia permanente a ciudadanos mexicanos. Es decir, yo creo que también México tiene que asumir una responsabilidad, es decir, las cantidades de mexicanos que están saliendo del país, nosotros tenemos una tendencia que nos acomoda mucho para cuestionar a Estados Unidos y su política migratoria cerrada. Estados Unidos otorga 217,000 permisos permanentes de residencia permanente por año a México. Si queremos que nos otorgue 1,000,000, los que no podemos retener, creo que también estamos un poco desfasados de las responsabilidades que México tiene que asumir, entre otras, la de dar gobierno a todos esos migrantes. En la gráfica que sigue se menciona el porcentaje que representa también estamos desfasados, es decir, con respecto al total de permisos que otorga Estados Unidos, en nuestro mejor año, que fue 2002, representamos el 20%. ¿Sí? Cuando nuevamente somos la tercera parte en algunas ocupaciones del mercado laboral estadounidense no somos la tercera parte de extranjeros, somos probablemente el 60 o el 70% de extranjeros. Entonces, estas cifras justifican por mucho la necesidad de una reforma migratoria, de un acuerdo migratorio, es decir, algún mecanismo que ordene este proceso, porque sí hay un déficit de los permisos que los mexicanos deberían de tener. Y apunto estas cifras porque me parece pues que estos son aspectos importantes si realmente la agenda es dar gobierno. Porque si la agenda es obtener ciertos votos, bueno, entonces las estrategias serán otras. Pero si la agenda de fondo es dar mecanismos de gobierno que armonicen la salida, el regreso, la estancia en otro país de los mexicanos, creo que entonces la tarea aceptaría otras estrategias. El cuadro 6 presenta quiénes tienen credencial para votar en Estados Unidos. Ahí hay esencialmente 3 estimaciones. Esto descansa mucho en estimaciones, no hay fuentes directas de quién tendría credencial para votar estando en Estados Unidos. Las estimaciones están entre 2.4 millones la estimación baja y 4 millones la estimación alta. Por muchas razones que se pueden analizar, el migrante utiliza aunque no fue el objetivo de la credencial para votar, el migrante usa la credencial electoral para votar para desplazarse como identificación de que es mexicano, por ejemplo, para poder cobrar giros en las ciudades fronterizas que sus familiares les envían para poder pagar al pollero, por ejemplo. Entonces, la credencial para votar se ha convertido para muchos migrantes en su identificación. Entonces, muchos de ellos la tienen, muchos de ellos la han tramitado. Presentamos 3 estimaciones. La primera es comparando proyecciones de población contra padrón electoral. Si hay más en el padrón, es decir, si hay una diferencia entre la proyección poblacional de los censos y el padrón, uno de los supuestos es que esa diferencia se fue a vivir a otro país.
y entonces eso da la diferencia los primeros dos valores, es decir, la estimación alta corrigiendo por defunciones y la otra corrigiendo por otros factores. Después viene una segunda estimación, la de 3.6 millones, que tiene que ver con este proceso que hace el IFE para seleccionar presidentes de casilla, en donde mediante un muestreo aleatorio, nos parece que es de las mejores, se va a buscar a los domicilios para que participen como presidentes de casilla. A algunos no se les encuentra, a esos se les pregunta por qué no están, y hay una categoría que dice que es porque se fue a vivir a otro país. Entonces, si ese dato lo tomamos como representativo del padrón electoral, encontramos que alrededor del 5% de ellos, que además que es una muy buena muestra, porque tiene un tamaño muy importante, el 5% del padrón está en otro país y el 5% del padrón son 3.6 millones de personas que tienen credencial para votar y viven en Estados Unidos. Y la tercera es una verificación que se hace del padrón, de estos procesos de actualización que tiene, así como no, el IFE, de tal forma que, bueno, podríamos concluir que 11 millones de ciudadanos cambiaron de domicilio, del domicilio en que se registran a otro domicilio. De esos 11, 1.5 millones cambiaron de domicilio al extranjero, lo cual nos da un primer 1,5 millones, y el segundo 1.7 millones dice que son ciudadanos que viven en el domicilio localizado, pero que no proporcionaron su información personalmente porque están trabajando o estudiando en Estados Unidos. Son también dos fuentes indirectas, pero precisas, creo yo, de los números. Bien, en la parte final quisiera hacer una reflexión que tiene mucho de provocación y que tiene que ver con lo que sigue, es decir, el tema no va a acabar con el voto, el tema, esperemos que no acabe con el voto, el tema va a continuar, y entonces después nos vamos a preguntar sobre otras elecciones, nos vamos a tener que reflexionar sobre nuestro sistema electoral, vamos a tener que reflexionar sobre cómo se reestructura la estructura gubernamental para poder atender a esos migrantes. Esa debe ser la agenda de largo plazo. Entonces, en esa visión futura, por ejemplo, tendríamos que analizar la redistritación. ¿Por qué? Porque la Constitución, es decir, ¿cuál es la pregunta que está de fondo? ¿El mexicano podrá votar porque es mexicano y vive en México, o podrá votar porque es mexicano, punto, en donde viva? Porque si podrá votar porque es mexicano y punto, tenemos que cuestionarnos todo lo demás, porque buenos días migrante, hay otras cosas, no acaba en el voto la discusión, y esas otras cosas, por ejemplo, tendrían que pasar por una redistritación, porque la Constitución dice que tiene que haber 300 distritos divididos entre la población, y como ahora estaríamos incorporando a Estados Unidos, bueno, si se redistritara, pues les informo que en Estados Unidos habría 24 distritos electorales, es decir, 24 de nuestros 300 diputados uninominales tendrían que estar en Estados Unidos, si se redistritara tomando en cuenta el principio de que se puede votar en el exterior porque se es mexicano independientemente de donde se viva. Los siguientes tres mapas muestran cómo estaría distribuida esta distritación, porque además como la Constitución dice que son 300, pues hay estados que perderían distritos. ¿Quiénes perderían distritos? Pues los estados de salida de migrantes. Y entonces, ahí hay una especie de discurso contradictorio, entre, por ejemplo, gobernadores de estados de salida de migrantes que son muy pro el voto de los mexicanos en el exterior, no sé si serían tan pro en la discusión de la redistritación, porque entonces perderían distritos electorales, y yo no creo que la respuesta que ahora tienen en favor del voto sería la misma si se les dijera, fíjate que en un futuro eso te va a hacer perder distritos electorales. Yo sé que nadie está poniendo en la mesa el día de hoy la pérdida de distritos electorales, no vayan a interpretar que yo supongo que alguien ha dicho eso. Lo que yo creo es que si el tema no se agota con el voto, que es lo que yo espero como sociedad, pues esas preguntas van a llegar tarde que temprano. En el último mapa solamente les muestro cómo estaría esta distribución, esta redistritación, de tal forma que en California habría 10 distritos electorales, más que en Baja California, más que en Sonora, más que en Chihuahua, más que en Coahuila, más que en Tamaulipas, más que en Sinaloa, muchos más que en Baja California Sur, etcétera, etcétera. Habría un distrito electoral en Arizona, 5 distritos electorales en Texas,
2 distritos electorales en Illinois y 6 distritos electorales en el resto de Estados Unidos. Preguntas como esas aparecerán si la agenda no es solo la del voto, si la agenda es la de dar gobierno a los millones de mexicanos que tuvieron que salir del país. Muchas gracias. Creo que en verdad muy interesante y muy importante esta reflexión a partir de los datos cuantitativos que nos presenta el doctor Santibáñez. Muchas gracias, doctor. A continuación voy a presentar a Ricardo Rafael. Él es profesor en el Centro de Investigación y Docencia Económica, es también analista político cotidiano del noticiero Enfoque del Núcleo Radio 1000 y articulista del periódico El Universal. Por favor, adelante. Nos hemos adelantado a responder una pregunta que iba en segundo orden. Creo que la pregunta central al principio no era si los mexicanos en el extranjero deberían tener voto o no, sino qué relación queríamos o queremos con los mexicanos que han salido del país. Tengo la sensación de que al no haber respondido con toda profundidad a esa pregunta, nos hemos muy rápido volcado en discusiones de orden logístico, de relación internacional, en fin. Entonces de pronto la discusión se desordena muy rápido. Tan rápido que, por ejemplo, aquí en esta ciudad, donde, insisto, las neuronas se enrevesen rápidamente, si uno va a un café o escucha de cerca lo que la gente piensa en voz baja, o las tripas piensan en voz baja, muy rápido lo que uno percibe es que pues esas señores que se fueron y esas señoras que se fueron de este país, ¿por qué iban a venir a votar y a decidir por nosotros? Es una actitud muy similar, supongo, de repente en los libros de historia aparece, a la que tenían los españoles con respecto a sus connacionales que venían a México, ¿no? Quizá de ahí heredamos esta sensación de ya dejaste la tierra, ni modo, no hay nada más que discutir. Hay una buena parte de la no discusión en México, insisto, de la no discusión, que lleva incluso a los mexicanos que vivimos aquí a preguntarnos por qué estos que ya se fueron tendrían que votar. Desde luego que hay una larga serie de razones, pero el que esta pregunta se presente permanentemente, al menos nos muestra como síntoma que hay una respuesta no dada. ¿Son nuestros mexicanos que viven allá, los mexicanos que viven allá, parte o no de la nación mexicana? ¿Y hasta cuándo van a seguir siéndolo? Antes de responder jurídicamente a esta pregunta, sí me parece importante colocar en perspectiva la migración, sobre todo la más reciente. México no solamente tiene migrantes en el extranjero, México es un país en diáspora. 11 millones, no es un país que mandó algunos miles de sus connacionales a vivir fuera mientras se mejora la situación económica. 11 millones de votantes con derecho, digamos, de ciudadanos con derecho a votar, y 25 millones, considerando la población, dado los datos que ofrecía Jorge, nos habla de una población en diáspora. Y que curiosamente ha incrementado este movimiento de diáspora conjuntamente con la integración económica. Es decir, sí hay que subrayar que hubo una aceleración de esa diáspora a partir del proceso de integración económica. Hay países que han enfrentado la globalización a partir de la integración de sus flujos comerciales o económicos, otros a partir de la integración de sus flujos tecnológicos. Tenemos que aceptar que México le ha entrado a la globalización a partir de sus flujos migratorios. Y ese es el contexto general. Y sí nos lleva también a decir que es un país en movimiento, porque sus partes, no solamente las que corresponden al territorio, sino también quienes la integran porque son nacionales, están viviendo en otro lugar. Esto me lleva, desde luego, a ligarlo con la definición de la Constitución. La Constitución es clarísima. Nuestra nación se compone, pues en efecto, por un territorio, pero también por sus nacionales.
Y sus nacionales son aquellos que o bien nacieron aquí, o bien se naturalizaron, o bien son hijos de padre o madre mexicano. Está clarísimamente expresado. Y en este sentido, desde luego que puede haber una discusión seria, sobre todo en este mundo interdependiente, globalizado, ¿y qué sucede si partes de la nación viven bajo la jurisdicción de un Estado extranjero? Es una discusión muy seria a dar, y desde luego donde el tema del voto al extranjero cae impecablemente. Tenemos que responder cómo vamos a enfrentar esta, digamos, traslape de ámbitos jurisdiccionales, porque parte de la nación mexicana está más allá del río Bravo. Estos nacionales, al momento de cumplir 18 años, automáticamente se hacen de la calidad ciudadana, hablando en el sentido de ciudadanía plena. Y la Constitución dice que es de todo ciudadano, obligación y derecho, las dos cosas, votar. Esta definición constitucional, al menos, nos responde de cierta medida la visión que tengo la sensación que más bien de manera genérica hemos venido dando. Es decir, que todo mexicano nacional que haya cumplido los 18 años tiene derecho y obligación del voto, se encuentra donde se encuentre. Hay en el artículo 6 del código, de la ley reglamentaria del COFIPE, un requisito más, o déjenme ponerlo así, dos más. Estar inscrito en la lista nominal y tener credencial para votar. Entonces es nacional, ciudadano, inscrito en la lista nominal con credencial para votar. Esto llevaría a cualquier persona que posea estas características votar para todas, dice la Constitución, todas las elecciones populares. La discusión hoy está en la Presidencia de la República. La Constitución dice todas. La siguiente pregunta que se tendría que hacer el Estado mexicano es si él tiene que hacerse responsable de ofrecer las condiciones para que todo aquel mexicano que se encuentre donde se encuentre y que cumpla con estos 4 requisitos pueda votar. Y en este sentido, pues en efecto, nos venimos debatiendo desde hace tiempo. Hasta aquí me detengo un poco con esta discusión conceptual, que la pongo aquí sobre la mesa, más también un poco como idea provocadora de demos esa discusión, porque si no, no vamos a poder dar las siguientes, distritos, circunscripciones, en fin. Incluso el IFE, ¿no? Ahí Arturo podrá recordar la fecha exacta, pero en 98, cuando se crea una comisión de expertos para estudiar este asunto, expresamente el Congreso le mandató que no discutiera el tema de fondo, ¿no? De qué es nacionalidad, qué es ciudadanía, en sentido inverso. Estrictamente le dijo, resuelvan los problemas logísticos. No es un tema resuelto, no hemos dicho claramente qué relación queremos con los mexicanos, no hemos dicho claramente cómo se transforma nuestra identidad, nuestra nación a partir del fenómeno que estamos viviendo, y hasta que no demos esa discusión, tengo la sensación que va a haber muchos poros, digamos, en la masa de discusión. Me voy a ir al tema logístico, aunque ya Jorge dio varios de los datos. Tenemos algunas cifras que yo referiría, pero debe plantearlo así. Se necesitarían aproximadamente 15,000 casillas en los Estados Unidos para que esta elección se llevara a cabo. Y por cierto, Jorge, yo no estaría tan seguro que es disperso en el mapa, pero en realidad está muy concentrado. Son 8 condados los que están los 50% de las casillas, ¿no? Si le pusiéramos a 3 funcionarios de casilla, 3, necesitaríamos aproximadamente 45,000 funcionarios de casilla el día de la elección. Y si nos ponemos rigurosos y le ponemos 2 suplentes a esos 3, 75,000 funcionarios de casilla. Batallón de mexicanos llegando a los Estados Unidos. ¿Con cuánto tiempo de anticipación? Supongo 3, 6 meses, el proceso electoral se abre. Antes, en fin. Entonces, los propios migrantes. Estamos hablando de un batallón muy aparatoso de, digamos, del cuerpo electoral que tendría que empezar a organizarse 6 meses antes por un número muy importante de capacitadores de parte del Instituto Federal Electoral. Se ha dicho que una de las soluciones para evitarnos esta posibilidad de colocar 15,000 casillas para los 11 millones
de, de votantes potenciales sea el voto a distancia. Yo ahí sí quisiera hacer una puntualización. La credibilidad del sistema electoral mexicano se construyó a partir de la identificación de la personería del elector. O sea, la cantidad de mecanismos que hay para demostrar que Juan López es Juan López y que ya votó y entonces se le marca, y que la credencial del elector con fotografía, en fin, la identificación en la lista nominal, fue toda una larga serie de mecanismos que nos permitieron garantizar la personería del elector y que a partir de ahí se construyó la credibilidad. ¿Por qué? Porque en otros tiempos, en estos ya no, pero en otros, pues había quien se robaba las credenciales del elector y votaba, ¿no? O quien se hacía de los listados y votaba a partir de los listados. En fin, había una serie de dudas de fraude que se podían justificar a partir de que no había un control riguroso de que identificara al elector con la persona que ostentaba tal título. Sí, en un periodo tan corto de tiempo, en la maduración de la credibilidad de nuestros procesos electorales, nos vamos tan rápido como poder hacer que en efecto el voto por correo o por la vía de correo electrónico se haga posible, sí tendríamos que hacernos cargo que estas formas de votación son antitéticas a las que nos dotamos cuando le empezamos a dar credibilidad al sistema. En otras palabras, me atrevería a decir que es demasiado pronto arriesgarnos a un sistema de voto a distancia, sobre todo porque, como decía Jorge hace un momento, podría afectar la confiabilidad sobre la cual está construida el proceso electoral. Regreso a la discusión de los números, otra vez a partir de la discusión jurídica. Si bien es cierto que hay 11 millones de nacionales ciudadanos con derecho a votar en los Estados Unidos, también es cierto que según los distintos estudios que se han hecho, solamente el 22% cuenta con credencial de elector, y supondríamos está en la lista nominal. Esto nos lleva a pensar, en efecto, que entre 2,5 millones y 4 tienen credencial de elector expedida en México. Una decisión importantísima que quienes están discutiendo este punto tendrán que tomar es si para poder inscribirse en el listado que se haría en Estados Unidos de mexicanos en el extranjero, sería suficiente presentar pasaporte o matrícula consular, o se tendría que expedir la credencial de elector, perdón, se tendría que presentar la credencial de elector expedida en México. Si con cualquier identificación, pasaporte, cartilla, matrícula consular, pudiera uno inscribirse en el estado nominal, el universo potencial es de 11 millones. Si se pusiera como obligación presentar la credencial de elector expedida en México, ya no estamos hablando de 15,000 casillas, ya no estamos hablando de 45,000 funcionarios de casilla, estamos hablando de 3 millones, entonces se modifica totalmente la discusión. No es menor, porque sí diríamos que un mexicano con el cual queremos tener contacto para el resto de nuestra historia es aquel que sigue teniendo contacto con el país. Y en efecto, alguien que tiene credencial de elector es porque sigue teniendo un contacto con el país. Y en ese sentido se vuelve lógico pensar que la posesión de credencial de elector fuera característica esencial. Nos resuelve por un lado el problema logístico, pero por el otro lado, en la hipótesis esta de queremos tener una relación estrecha con la diáspora, en efecto esta es una manera de saber pues, que este mexicano tiene intereses en el país, pues, y que pasa incluso temporadas para informarse sobre lo que sucede en el país y para seguir participando de su comunidad. Bueno, dos temas más. El tema de las campañas. Países como Francia, como Austria, que tiene una vieja tradición de voto en el extranjero, han puesto como requisito para sus electores fuera del territorio que no existan campañas ni de partidos ni de candidatos. Esto, por un lado, como un acto de respeto al país extranjero,
Pero también hay una discusión mucho más de fondo. Porque ¿cómo se puede regular la equidad de las campañas en territorio extranjero? O la equidad en financiamiento. Si quedara como condición que los actos de campaña de candidatos y de partidos exclusivamente pudiesen celebrarse en México, podemos seguir controlando que los parámetros de equidad se mantengan. Desde luego que viene la pregunta, y bueno, y el mexicano que vive allá, ¿cómo se va a informar? No tengamos duda que vive permanentemente informado. Tan informado que cuando se revisan las encuestas que se han hecho sobre la preferencia electoral de los mexicanos que viven en el extranjero, es impresionante ver cómo es uniforme, digamos, con respecto a la votación en México. Es decir, no es cierto que, como quisieron decir algunos, los mexicanos en el extranjero voten más PRD o más PAN en el 2000 o PRI. No es cierto, es uniforme, es idéntica, es una campaña, es una distribución idéntica. Si es idéntica es porque están bien informados, porque se mantienen cerca de sus comunidades. Y en este sentido sí habría que apostar, quizá como estos países, a que la vía tradicional de información con la que cuentan siga siendo la vía que les permitiría tomar la decisión sobre el voto. Y ahorrarnos esta discusión muy seria de las campañas, insisto, de candidatos y de partidos en territorio extranjero, y desde luego el conflicto que eso podría traernos para la negociación con las distintas autoridades locales de los Estados Unidos en el momento de desplegar toda la infraestructura que se necesitaría en materia electoral. Como conclusión primera, me atrevería a decir que entre unos y otros mexicanos, lo que se quebró en el momento en que se fueron fue la confianza, la certidumbre en el futuro. Y me queda claro que la única manera de restablecer una relación dinámica, creativa, enriquecedora, con estos mexicanos, en efecto, va a ser, por un lado, darles la confianza de que siguen siendo parte de esta nación, y dos, a través de mecanismos posibles, no tanto de mecanismos deseables. En este sentido, la certidumbre tendría que ser el principio rector de toda la discusión sobre el proceso electoral extraterritorial. La última conclusión es que coincido con Jorge en que este tema no se agota aquí, porque insisto, la pregunta es mucho más vasta. Es qué relación queremos con ellos. Yo ahí sí me atrevería a decirte que viendo lo de la distritación de mayoría, me gusta mucho más la propuesta, por ejemplo, francesa, ¿no?, de tener en la lista plurinominal de senadores un número de senadores provenientes del extranjero, o pensar en la idea de la sexta circunscripción, o sea, pensar por el principio de representación proporcional más que el de mayoría relativa, si no nos enreda mucho la discusión, y que la mayoría de los países que han apostado por darles una mayor representación a sus diásporas o a sus migrantes, lo han hecho por la vía de la representación proporcional. Aquí concluiría. Muchas gracias. Muchas gracias, Ricardo. La verdad es que, pues, difícil encontrar respuestas concluyentes, sino más bien nuevas preguntas que enriquecen el debate. Ahora damos paso a la participación de Víctor Alejandro Espinosa, quien es doctor en ciencia política, tanto por la Universidad Complutense como por la Facultad de Ciencias Políticas de la UNAM. Él tiene una gran, digamos, producción, sobre todo en aspectos electorales, particularmente sobre el estado de Baja California. Y bueno, no dejo de mencionar que es el secretario general académico del Colegio de la Frontera Norte. Por favor, Víctor. Muchas gracias, Juan. Como anfitrión de este evento me congratulo por su asistencia, por la participación de destacados ponentes de ambos países y por la inauguración, pues, de este espacio que nos da la oportunidad también de reflexionar desde el centro algunos de los temas centrales para el país y para la relación con Estados Unidos.
Yo voy a obviar uno de los puntos que tenía preparados porque creo que en la mesa anterior se abordó y que le llamaba yo el factor americano y me concentro en tres situaciones. Lo dicho hasta el momento me corrobora de alguna manera lo que había escrito para esta sesión y quizás el punto más relevante es que pese al tiempo transcurrido, al parecer no estamos listos para instrumentar un proyecto de esta envergadura y que a lo mejor esa es la respuesta a por qué fue imposible que saliera la iniciativa en el periodo que acaba de concluir del Congreso. El tema del voto de los mexicanos en el exterior ha conocido distintas fases entre las reformas constitucionales del 96 al día de hoy. Como decía Juan, han transcurrido 8 años. Nos encontramos por primera vez cerca de una propuesta reglamentaria que permita reglamentar la modificación que se hizo al artículo 36 de nuestra Constitución, el llamado Acuerdo Político para la Regulación del Voto de los Mexicanos en el Extranjero y que fue, como se dijo, también signado el pasado 6 de abril entre las diferentes fuerzas representadas en el Congreso mexicano y el Gobierno federal. Parecía ser o parece ser el paso más claro en la dirección de concretar esta iniciativa largamente prometida y anunciada. Sin embargo, y pese al tiempo transcurrido y al camino recorrido, empezamos a darnos cuenta o nos damos cuenta de que aristas importantes del tema no han sido suficientemente discutidas. De la vehemencia con la que se presentaban los argumentos en pro y en contra, hemos transitado, creo yo, a una explicable moderación de las distintas posiciones. Esa moderación, desde mi punto de vista, es explicable en virtud no solo de las complicaciones técnicas y financieras del proyecto, sino por las lagunas sustantivas de una iniciativa que no ha resuelto algunos de los temas como el de la relación, y solo subrayo ese, entre ciudadanía y democracia. En esta breve intervención tampoco resuelvo el problema, trato de llamar la atención acerca de algunos de los temas ineludibles para no llegar a una iniciativa políticamente correcta pero inviable. Esa es la hipótesis de presentación. Creo que en caso de aprobarse una iniciativa bajo las circunstancias actuales pudieran llevarnos a esta ley políticamente correcta, pero sin posibilidades de instrumentación en la práctica. 1996, como sabemos, fue un año fundamental en el tema. Se hicieron las modificaciones a la Constitución, pero también, y este es el primer tema que creo no ha sido suficientemente discutido y está planteado por Ricardo Rafael, se aprobó la ley de no pérdida de la nacionalidad mexicana. Este asunto tiene implicaciones en el debate, porque no se trataba de una ley de doble ciudadanía, y ese es un tema que considero debemos de seguir discutiendo. Nuestra legislación contempla tanto la nacionalidad como la ciudadanía, pero no en Estados Unidos. En Estados Unidos solo existe la ciudadanía, misma que puede adquirirse por naturalización o por nacimiento. Por lo mismo, para el sistema legal norteamericano, la distinción entre nacional y ciudadano no existe. Por tanto, quien adquiere la ciudadanía lo hace para ejercer derechos y obligaciones cívicas y políticas. La discusión sobre la pérdida de la ciudadanía en aquel país reconoce dos momentos importantes, los menciono. En 1958, la Suprema Corte de Justicia dictaminó que la participación de un norteamericano naturalizado en el proceso electoral de su país de origen era causal de pérdida de la ciudadanía. Sin embargo, 9 años después, en 1967, ante otro caso, cambió radicalmente su criterio y consideró que para perderla es necesaria una renuncia voluntaria y expresa. En caso de que los mexicanos de origen que hayan optado por la naturalización, y estamos hablando casi de 3 millones según las cifras aquí expuestas, pudieran votar y lo hicieran elecciones federales mexicanas, creo que el debate en Estados Unidos volvería con fuerza, es decir, se dio un debate en torno a un caso, no me imagino, o las consecuencias que pudiera tener la posibilidad de que sus naturalizados, 3 millones aproximadamente, hijos de padre o madre o ambos mexicanos por nacimiento, pudieran votar en elecciones
mexicanas. Este es un tema que ahí está planteado y que no hemos discutido, creo, con suficiencia. La segunda cuestión que creo que está pendiente deriva de la propuesta gubernamental que presentó el subsecretario Francisco José Paoli. Creo que quienes defienden el voto en la distancia sin restricciones pusieron el grito en el cielo con esta propuesta, y es entendible cuando se está apostando por el todo, por 10, 11 millones de votantes. Y esta propuesta contempla 4 aspectos básicos: sufragio para presidente de la República, podrán votar quienes cuenten con la credencial federal electoral emitida en México, y no realización de campañas, y finalmente el voto electrónico o por correo certificado. Días después de la presentación de la iniciativa, el gobierno mexicano retiró la última, el voto electrónico o por internet, y quedó con la pura propuesta del por correo certificado, en virtud del estudio que se realizó en Estados Unidos y que demostró que el voto electrónico o por internet era vulnerable, y que en virtud de eso se estudiaba la posibilidad de no utilizarlo más en elecciones en Estados Unidos. Quienes proponen el voto total sostienen que es la única solución progresista, es que en 2006 voten los 10 millones, 11 millones, la danza de las cifras ahí está. Incluso hay quien defienden la idea de esta nueva circunscripción para que se elijan a representantes ante el Congreso Federal. Zacatecas tiene una ley en donde se posibilita elegir a 2 migrantes en los listados de diputados por representación proporcional ante el Congreso local. El único estudio, a partir de la iniciativa gubernamental, me queda claro que uno de los aspectos menos conocidos o donde menor información hay es respecto a qué piensan ese conjunto de mexicanos que viven en Estados Unidos. No hay un estudio que nos diga realmente qué piensan sobre su participación en la elección, en una probable elección. Hay un único estudio que hicimos en el colegio a petición del IFE en 1998 y que conoció la comisión de especialistas, y que fue uno de estos insumos primordiales. Sin embargo, la encuesta fue aplicada solo en 5 aeropuertos de mayor entrada y expulsión. Sin embargo, insisto, un estudio sobre la comunidad en Estados Unidos representativo, a lo mejor me equivoco, pero no existe. Y creo que sería muy interesante, habida cuenta de lo que se ha discutido aquí, de verdad, qué piensan quienes viven allá, porque la conclusión es que piensan muchísimas cosas diferentes, radicalmente diferentes, algunas de ellas. Esto lo reflejó incluso Paoli en la discusión de su iniciativa, en su gira por Estados Unidos y Canadá. Dice él que para algunos mexicanos que viven en Estados Unidos, consideran muchos de ellos que va a traer inconvenientes para sus procesos de regularización y de legalización. Es decir, esas opiniones no son homogéneas. Algunos líderes históricos, y esto es muy importante, del movimiento chicano, han manifestado con toda claridad que quienes cuentan con un estatus de ciudadanos en Estados Unidos no deberían participar en elecciones de México, pues eventualmente podrían ver coartados sus derechos políticos en su país de residencia, Estados Unidos. Sobre todo porque para el sistema legal norteamericano no existe la distinción entre nacionalidad y ciudadanía. Quien adopta esta última lo hace para ejercer sus derechos. Para los defensores de los derechos de nuestros connacionales en Estados Unidos es más importante participar políticamente en su nuevo país para ir ganando posiciones que les permitan defenderse y vivir mejor. Otros representantes de organizaciones de mexicanos han mantenido posiciones reivindicativas de la participación en los procesos electorales de México desde el exterior. Han insistido en la necesidad de que se cree una 6ª circunscripción electoral especial que permita la elección de diputados federales representantes de los mexicanos en el exterior. Incluso se añade a la propuesta el requisito de que los candidatos deberán tener un mínimo de 10 años radicando fuera y ser residentes legales en el país que se vive,
antes del día de la elección. Esta propuesta, creo, y con lo que señalaba Ricardo Rafael, deberá analizarse en el contexto de lo señalado anteriormente. Por último, ciudadanía y democracia, que creo es el tema, uno de los temas centrales que no han sido discutidos con suficiencia. El fenómeno de la participación política de los ausentes es un tema relativamente nuevo en el campo de los estudios políticos. Tradicionalmente el análisis se centraba en la incorporación de los inmigrantes a la vida política del país receptor. Ahora el concepto de ciudadanía transnacional pretende resolver la cuestión de aquellos emigrantes transnacionales que viven en países donde no reclaman la ciudadanía y por el contrario exigen la ciudadanía de su país de origen. La importancia de una ciudadanía transnacional reside en el reconocimiento por parte del Estado-Nación de una pertenencia a la comunidad política sin residencia fija, fundamentada en vínculos comunes que comparten los emigrantes transnacionales con su lugar de origen. Este modelo se asemeja al modelo romano de ciudadanía jurídica apegada a un Estado de Derecho, donde se respeten los bienes sociales aún en la ausencia y la pasividad, noción opuesta a la tradición cívico-aristotélica, donde la presencia activa del ciudadano en la esfera pública, en la polis, es requerida, aunque la ausencia se vea reemplazada por la presencia económica a través de las remesas y otros aspectos culturales. En la edición, y sobre esta segunda, del 22 de febrero se publicó en un diario nacional una reflexión, me parece central sobre el tema, en esta segunda vertiente. Dice el autor que quienes residen de forma permanente fuera de México no deberían de votar en elecciones nacionales, que de hacerlo su voto atentaría contra nuestra joven democracia. Quien no está gobernado, dice el autor, por las leyes ni sujeto a las decisiones de los representantes electos no tiene ningún fundamento democrático para exigir derechos políticos. De lo contrario, si algunos participaran en la elaboración de las reglas sin estar obligados a ellas, ejercerían un dominio sobre el resto que rompería claramente con la lógica de la democracia. Hay la reivindicación aquí del principio fundamental de toda democracia, el autogobierno colectivo, donde un grupo de iguales gobiernan y son gobernados a la vez. Esto conduce invariablemente, creo, a la idea de que debemos elegir a las autoridades que habrán de gobernarnos. Elegir para que gobiernes a otros, dice el autor, sería despotismo. Es el mismo principio que se sigue para elecciones estatales. Quienes residen en Coahuila no votan en las elecciones de Puebla y viceversa. El autor recuerda algo que se suele ignorar y es otro de los puntos que no se han discutido en la discusión. En los países en donde existe el derecho, y Leti nos recuerda que son 40 países en el mundo actualmente, en donde existe este derecho al sufragio en la distancia, en algunos de ellos, como por ejemplo Canadá, Australia o Gran Bretaña, los ciudadanos que emigran pierden su derecho a votar en elecciones nacionales después de 5, 10 o 15 años respectivamente. Si el Poder Ejecutivo Federal enfrenta serias dificultades para impulsar y dar cuerpo a una iniciativa de ley que permita concretar la reforma constitucional de 1996, por medio de la cual se garantice entonces el derecho de los mexicanos en el exterior a sufragar en los comicios de 2006, el Congreso de la Unión la tiene aún más complicada. La papa caliente que recibirá en los próximos días si se concreta la iniciativa, si se llega a concretar el consenso entre los partidos políticos, es inconmensurable. En la actualidad sabemos que existen 14 iniciativas de ley al respecto. Algunas son francamente increíbles y solo se explican por el desconocimiento de los autores del tema. Falta esta que habrá de surgir pues del acuerdo político del 6 de abril. Fox, como candidato primero y presidente de la República después, se comprometió en muchos foros a impulsar el voto de los más de 10 millones, decía él, de compatriotas que residen en el extranjero. Menuda promesa se la turnó a la Subsecretaría de Gobernación, quien designó al subsecretario, Josefa, que hoy no nos acompaña por desgracia, Francisco José Paoli, para que concretara esta iniciativa. Después de esta gira que realizó y que recabó los consensos, la conclusión de lo que presentó, según algunas de las organizaciones de
mexicanos en Estados Unidos, pues es muy limitada. En efecto, esta iniciativa giraba pues sobre esos 4 aspectos que señalé, y en última instancia pues fue retirada la tercera parte, que era la posibilidad del voto electrónico por internet. Entonces quedó limitada la posibilidad al voto por correo certificado hacia los consulados. Porque también aquí debo de contarles que la Secretaría de Relaciones Exteriores pidió expresamente que no se incluyera en la iniciativa la posibilidad de votar en los consulados. Estaban pensando en que en Los Ángeles pudieran recibir una afluencia, si se diera, de casi 2 millones de votantes. Uno de los principios sobre el que deberá versar la iniciativa establece, solo para mencionar uno de los problemas, que en el acuerdo se establece que la vía que se adopte será por la vía que garantice un sistema de votación similar al realizado en territorio nacional. Ese simple renglón encierra complejas consecuencias. La vía deberá generalizarse para todos los votantes mexicanos, independientemente del lugar en que se encuentren el día de la elección. Esto quiere decir que si se incluye el voto por correo, deberemos poder votar por esta vía también los que residimos en territorio nacional. Pero también pudiera significar instalar toda la infraestructura necesaria, ya a la que refirió Ricardo, de aproximadamente 15,000 casillas. Y un ejercicio de empadronamiento y expedición de credenciales electorales, si se quisiera incluir, de aproximadamente 7 millones de personas. Lo cual parece una tarea sumamente compleja, para decirlo menos. De prosperar, y con esto termino, la iniciativa, mucho me temo que lo que harán los partidos políticos será pasarle la papa caliente al Congreso, y se la va a regresar al IFE, como sucedió en 98, cuando el IFE le entregó el estudio a la Comisión de Especialistas y les solicitó su traducción en una ley reglamentaria. Ahí están el estudio y hagan la ley. Así puede volver a suceder hoy. Pudiera ser que para salir del embrollo se apruebe una ley políticamente correcta, pero inaplicable. Con eso yo creo que pudiéramos evitar el linchamiento y todo el mundo quedaría con la conciencia tranquila, aunque el problema, como se dijo aquí, no se haya resuelto. Gracias. Muchas gracias, Víctor. Creo que es muy interesante estas precisiones sobre de qué estamos a veces hablando. Creo que son muy importantes, y sobre todo tratar de concebir qué entienden muchas veces los migrantes y qué entendemos los mexicanos que estamos de este lado. Ahora vamos a dar paso a la participación de Arturo Sánchez Gutiérrez. Él es sociólogo de profesión, ha sido profesor universitario desde 1996, se integró al IFE como director ejecutivo de prerrogativas y partidos políticos, y en octubre del año pasado fue designado en la Cámara de Diputados consejero electoral. Yo simplemente le diría que en su reflexión nos pudiera decir, parafraseando uno de sus libros, si en la voz de los votos encontraremos pronto a los mexicanos en el exterior. Gracias, Juan. Yo sabía que después de escuchar algunas de las ponencias me iban a dar ganas de quitarme mi cachucha de autoridad electoral y regresar a mis épocas de sociólogo y politólogo y poder discutir el centro del debate. Y ese es justamente algo que no dejaré de hacer en algún momento, y si aún como autoridad electoral se me escapa algún análisis de lo que siento que debe ocurrir, sobre todo por mis experiencias recientes observando elecciones de connacionales en Estados Unidos como la de República Dominicana, pues ustedes disculpen, mi intención es mantener mi imparcialidad, pero ante este tema, ¿qué sigue después del voto? Pues me surgieron una gran cantidad de reflexiones posibles. Ciertamente yo sí quisiera aquí dedicarme a esos ciertos votos, eso que los partidos están discutiendo y ese debate. Un alumno mío está justamente ahorita haciendo una tesis para Flaxo,
donde justamente se discutía este argumento, se discute este argumento. ¿Qué tan ciertos son los temores de uno u otro partido de la forma como se votara en Estados Unidos? Y todos los análisis tienden a decir pues, que se reproduciría básicamente lo que ocurre acá, haciendo análisis numéricos, consultando encuestas y demás. Y eso más todavía me invitaría a hacer un análisis más sociológico que como autoridad electoral de este tipo de temáticas. Por lo pronto, entonces, yo agradezco esta invitación y una felicitación al COLEF, porque estar aquí no nada más nos permite dar un punto de vista del Instituto Federal Electoral, sino refrescar sentimientos, análisis y emociones de un tema que ciertamente no va a terminar pronto. Ya hemos dicho varias veces que, y aquí agradezco la palabra de experto que dijo Juan al principio de la presentación de todos los ponentes, simple y sencillamente ya hemos dicho como autoridades electorales que nosotros como Consejo General estamos haciendo lo que podemos hacer para estar listos y a instrumentar el voto en el extranjero en cuanto tengamos una línea, un dato que nos permita empezar a orquestarlo para el año 2006. Si tocamos en este caso la experiencia de República Dominicana, fíjense lo que ocurrió, el Congreso no se puso de acuerdo y le echó la papa, es el tiempo. Por eso formamos un grupo de trabajo en donde incluso con los trabajos que ha hecho el COLEF y otras instituciones, pues estamos buscando un mecanismo que nos permita estar listos para el momento en donde tengamos que salir a la palestra. Ahora bien, ciertamente una preocupación que la voy a mencionar una vez, pero que sí nos mueve a una reflexión profunda en todas sus dimensiones, es la preocupación de que se mantenga el prestigio y la certeza bien ganada de las autoridades electorales mexicanas como capaces de organizar una elección. Eso resulta de nuestra mayor importancia. José Woldenberg decía que la confianza en las instituciones electorales tardó en México muchos años en poder ser construida. Basta un error de relativa importancia para que esa confianza se caiga. Y en ese sentido, nuestro crecimiento de la democracia hacia el exterior debe cuidar mucho tener claro ese escalón. Hay que prever muchos ajustes administrativos y organizacionales en el IFE para poder instrumentar el voto de los mexicanos en el exterior con la misma seguridad y niveles de confianza que tienen los mexicanos al ejercer el voto en México. Y en ese sentido, pues nosotros estamos discutiendo cosas como, caray, sería interesante que allá se pudiera votar de una manera u otra, o como lo hicieron nuestros amigos dominicanos, instauraron un procedimiento muy similar, pero con diferencias importantes a la hora de ejercer el voto. Y el debate que nosotros teníamos era, bueno, ¿se vale que los mexicanos fuera puedan votar de una manera más fácil que los mexicanos dentro? ¿O justifica el voto en el exterior diferencias que hay que aplicar? Bien, ese tipo de preguntas que nos llevarían a mecanismos de organización electoral distintas, bueno, pues tenemos que tener algún tipo de reglamentación o al menos plantearnos un tipo de debate para poder definir los caminos, lograr los consensos y avanzar otra vez lo más rápido posible para poder llegar a algunas conclusiones importantes. A ver, ¿qué nos preocupa? ¿Y cuál es el asunto que tenemos que trabajar? Quizá el tema más importante sea que el tipo de acuerdos y el tipo de operación de logística electoral que tenemos que realizar debe ser muy cuidadoso y debe ser también ajustado a las leyes que hoy tenemos. Fíjense bien qué ocurre. República Dominicana reprodujo exactamente la forma como se vota en República Dominicana, pero en el exterior. Exactamente lo mismo. Y aquí había una serie de fantasmas. Cuando de repente recibimos, mi colega Rodrigo Morales y yo, el listado de los lugares en donde los dominicanos iban a votar en Nueva York y en Miami, nos dimos cuenta que se va a votar, o se votó, perdón, en escuelas.
en escuelas, igualito que aquí en la Ciudad de México o en la República, en escuelas, en parques públicos. Entonces, ese mito de que, caray, es muy difícil porque las autoridades norteamericanas pondrían obstáculos, pues resulta que no. A la hora de ir a votar, la autoridad electoral dominicana va a un parque público, lo renta, se tiene que ver con la autoridad del parque, habla con la autoridad del parque, el parque dice, bueno, puede usted meter a las gentes que quiera, haga lo que quiera dentro del parque, no hay ningún problema, solamente no me meta música porque eso sí está prohibido, porque molesta a los vecinos, solamente no me hagan campañas políticas alrededor. Perfecto, se cumplen los requisitos y se votó. Yo estuve presente. Nadie, es más, la autoridad electoral norteamericana invita a la policía de la ciudad, renta a la policía de la ciudad, le paga a la policía de la ciudad para que vigile el orden. Y así en escuelas, así en una gran cantidad de lugares. Entonces, creo que por un lado esta problemática de que se requiere de un acuerdo internacional muy preciso que lo permita, tiene también sus matices. Pero por otro lado tenemos un problema de escala. Organizar una elección en un parque público para 2.400 dominicanos, pues no se compara con el problema de los millones que sean, más de 100,000 votos en una ciudad en Estados Unidos de mexicanos. ¿Qué pasa con la logística? ¿Y qué pasa que cuando el IFE se plantea estos problemas? Ciertamente, aprendiendo también de la experiencia colombiana, pues los mismos connacionales allá se pueden convertir en funcionarios electorales, en parte del IFE, que si los vamos a incorporar a nuestra democracia, pues incorporémoslos en toda su dimensión. Esa no es la cuestión. Lo que preocupa es el costo, porque para haber hecho los colombianos o los dominicanos, y ahí coincidieron en datos, una elección allá tan democrática y tan igualitaria como la hicieron en sus países, cada voto costó en pesos mexicanos entre 8,500 y 9,000 pesos. Y eso nos lleva a una problemática también de costos, porque la eficiencia en estos casos también nos lleva a una problemática de pues lo que queremos conseguir y hasta dónde. En ninguno de los dos casos que he comparado y de los cuales aprendimos mucho, sobre todo quitarnos temores de obstáculos, en ninguno de los dos casos se resuelve el problema económico, a no ser que se puedan levantar recursos allá y entramos en otra dinámica de otro tipo de problemas que por hoy no quisiera yo comentar. Bien, otro tema que me gustaría a mí comentar, que es seguir con el tema de la escala de nuestro problema. Mientras que los dominicanos o los colombianos pensaban en cuántas ciudades de Estados Unidos había que organizar el voto, nosotros estamos pensando en cuántos estados de la Unión Americana, con una población sí dispersa pero concentrada, coincido con el análisis de Ricardo, dispersa en muchos lugares, los cuales nos coloca en muchos aspectos. ¿Qué facilita en otros países? Pues brincarse la problemática del empadronamiento. Tanto Colombia como Dominicana tienen una cédula de identidad que la tienen, vayan a votar o no, y con esa votan. Entonces ya está el registro, ya existe el registro. Nosotros partimos de un paso previo, ¿sí? Pero fíjense el efecto en República Dominicana. En la ciudad de Miami, por ejemplo, se calculaba que había 113,000 dominicanos con derecho a votos, y a la hora de llamarlos a que se inscribieran en el padrón, se presentaron solamente 2,400. Bueno, eso tiene que ver con una gran cantidad de problemáticas. Ciertamente los dominicanos nos comentaban a los que asistimos allá, el problema del temor a la migra, el problema del temor a ser identificados, a dar sus datos y reconocer su situación no reconocida por la parte de las autoridades norteamericanas, en fin. Pero lo que sí vivimos el día de la jornada electoral es que es claro que la siguiente vez que organicen el voto, sí se van a inscribir una gran cantidad de dominicanos. El problema les va a subir de una manera impresionante, porque Estados Unidos no necesita de que alguien organice su elección ahí para identificar ilegales y sacarlos. Ese no es el problema.
El problema es la misma actitud y en ese sentido creo que estoy de acuerdo, se requiere un conocimiento más a fondo de cómo viven y cómo sienten la experiencia política nuestros mexicanos allá para saber cuál es el tipo de participación que podríamos esperar. Es lamentable no haber tenido experiencias previas. Quizá haya que hablar con muchos cónsules de otros países que organizan elecciones en Estados Unidos para aquilatar estas experiencias, pero por ejemplo Colombia cierra calles y ahí se vota, y ahí ponen cualquier cantidad de casillas, consiguen transporte para llevar a los votantes, pero ahí lo hace el cónsul, y aquí nosotros tenemos un problema previo, la relación ciertamente, Secretaría de Relaciones Exteriores, Gobierno de Estados Unidos y México, y sobre todo IFE, ¿sí? Alguien me decía, bueno, es que si ustedes usan a los cónsules, un cónsul por cierto, pues es como regresarle a las autoridades gubernamentales la organización de la elección, y eso los partidos no lo van a permitir, ¿sí? Dominicana no lo hizo así. Dominicana tuvo que montar oficinas de su IFE, se llama Junta Central Electoral, en cada una de las ciudades, y eso levanta el costo. Entonces, en términos de logística y de organización electoral, creo que los problemas son resolubles, es factible hacerlo. El problema es cuando lo vemos ya como autoridad electoral cuidando cada detalle y entonces entre los tiempos, los cómo y el costo se nos empieza a complicar el asunto. Otro comentario que yo quería no dejar de emitir con ustedes ahorita es el problema que se refería Ricardo Rafael de las campañas electorales. Bueno, resultaba emocionante caminar por las calles, fue en Miami, y donde en efecto caravanas de 100 coches cruzando la ciudad de Miami con banderas de los partidos políticos dominicanos llamando al voto a sus gentes, oyendo en las estaciones de radio de la ciudad de Miami spots, las estaciones dominicanas, spots de los partidos políticos llamando al voto y etcétera, etcétera. Resulta interesante que se puede hacer, pero hay una característica distinta con nosotros. Ellos no fiscalizan los recursos de las campañas, ellos no tienen topes de gastos de campaña, ellos no tienen límites al financiamiento en el exterior. Y en ese sentido, pues tienen un problemón resuelto, ¿sí? Totalmente resuelto, ¿sí? Incluso uno de los líderes en Miami del partido vencedor, el Partido Liberacionista Dominicano, decía, nosotros recaudamos recursos aquí y juntamos por ahí de $25,000 y se los mandamos a nuestro candidato en República Dominicana, cosa por la cual ayer fue ratificada una sanción a una coalición por parte del Tribunal Electoral. Pero el problema no es nada más la prohibición de que no haya campaña, sino el problema es quién verifica que no haya campaña, ¿sí? Y ese es otro tipo de situaciones que también se presentan en Estados Unidos a los que la autoridad electoral tiene que estar atenta. Bien, todos estos elementos en conjunto se complican todavía más cuando hablando con nuestros cónsules en Estados Unidos, vemos que nos ofrecen una serie de alternativas muy interesantes y que se vinculan con la problemática que hemos platicado aquí, que iniciamos a platicar aquí, de lo que ellos llaman la atención a las comunidades de mexicanos. Cosas interesantes como por ejemplo la idea del consulado móvil que se mueve en diferentes lugares de la región para llevar el servicio de consular a diferentes pequeñas comunidades de mexicanos. La necesidad de incrementar los servicios, el problema de la relación del cónsul con los mexicanos, con los grupos organizados allá, cómo extender la defensa de sus derechos. Por ejemplo, fíjense una batalla interesante en Miami, sacarles la licencia a los mexicanos allá. Pues eso perdónenme que se los diga, pero con nuestros colegas que yo entrevisté allá, les es más importante al corto plazo que pensar en el voto, porque pues la licencia en Estados Unidos significa una forma de identificación en Estados Unidos, la credencial de elector con nuestro cónsul. Entonces necesitamos analizar, y los cónsules argumentan frecuentemente,
es que están atendidos, es que ya está resuelto el problema. No les preocupa votar en México, les preocupa votar aquí, en Estados Unidos. Hay parte de verdad en eso, pero yo creo que lo que como autoridad electoral ahora sí, cuando hablamos de defensas de derechos, lo que sí nos surge es una reglamentación muy clara que nos permita defender los derechos, pero no para que se terminen hoy. Creo que hemos coincidido todos aquí, el tema no se acaba y nos va a meter en una discusión política muy importante. Hay países como Perú en donde se elige al presidente municipal desde el exterior, sí, y hay países que lo restringen muchísimo. Nosotros como autoridad electoral sí quisiéramos que cuando esto se regule, cuando esto se acabe de reglamentar, no sea primero con la pretendida tradición legislativa mexicana, de una vez por todas, ya, reforma definitiva. No, hay caminos, hay formas de ir avanzando en la extensión de los derechos. Y quizá en ese sentido, como decía Ricardo Rafael ahorita, ir de una vez por todas al voto a distancia, pues quizá hoy no sea oportuno, pero quizá haya momentos, si nos lo planteamos así, de en diversas áreas ir atendiendo el derecho, la defensa del derecho, pero irlo expandiendo de manera que vayamos juntos, instituciones, relaciones y atención al migrante, que nos pueda llevar a un marco mucho más profundo en el largo plazo. Pues serían mis comentarios y les agradezco su atención. Muchas gracias, Arturo. Creo que se ha puesto en la mesa la necesidad de conocer las experiencias que tienen en otros países sobre cómo votan sus connacionales en el exterior. Y bien, como efectivamente todos los integrantes del panel han dicho que esta discusión no se agota, pues entonces pasamos a la reflexión conjunta con el público, al debate, a la discusión. Entonces, vamos a organizarla, creo que valdría la pena, a partir de bloques de preguntas. Entonces, como veo, levantan la mano. Tenemos una por atrás, por ahí atrás, por favor. Perdón. Bien, quisiera primeramente felicitar al Colegio de la Frontera Norte por la organización de este evento y comentar que dentro de estas cifras sería interesante incorporar en un futuro estudio el número de matrículas consulares expedidas en los Estados Unidos, que es alrededor de 1 millón de matrículas. Y también sería muy interesante porque puede ser un adelanto del interés en votar en México, el número de ciudadanos de origen mexicano que en Estados Unidos están aprovechando la oportunidad de recobrar la nacionalidad mexicana. Es decir, la nueva ley que hace que el ciudadano mexicano en Estados Unidos o en cualquier parte, es decir, que la nacionalidad mexicana no es irrenunciable. Entonces, basta con que presenten su solicitud para recobrar la nacionalidad mexicana. Tengo entendido que ha sido un número muy limitado. Se creía que iba a ser un número muy alto, que iba a repasar la capacidad de los consulados. Transcurrieron los 5 años, se tuvo que ampliar esto para que fuera una ley permanente y no hubo un gran interés de parte de los ciudadanos ya en Estados Unidos en recobrar la nacionalidad mexicana. Otro punto que no se ha comentado en la mesa, y creo que sería muy interesante, es que hay un alto número de ciudadanos norteamericanos residiendo en México. Hace algunos años que tuve acceso a esta cifra, se hablaba de que había más de 500,000 de ciudadanos norteamericanos residiendo en México, particularmente pensionistas que hacen lucir más sus recursos por vivir en México, en zonas ya conocidas, Guadalajara, Guanajuato, la costa de Sonora y demás. ¿Cómo votan ellos? Sabemos que ellos tienen el voto en correo y el voto a distancia, pero también sería conveniente, y esto va dirigido al IFE, ver la posibilidad de firmar un convenio electoral con ellos y darles la facilidad también a sus ciudadanos en un momento dado de crear un sistema, y pudiera ser una reciprocidad al permitir ellos a los ciudadanos mexicanos votar en Estados Unidos. Otro punto que quisiera comentar, yo he tenido oportunidad de vivir en Estados Unidos y observar
Ellos tienen un aparato electoral para el voto muy bien diseñado. De hecho, los ciudadanos norteamericanos, por insaculación, tienen el compromiso de servir 2 años como funcionarios electorales, actividad que les es retribuida, están ya asignadas. Por ejemplo, es también un grupo, crear una casilla electoral, son aproximadamente 3 funcionarios, en donde el titular, el jefe de la casilla, percibe $100 ese día por su responsabilidad, y los siguientes auxiliares, el secretario y el asistente, ganan $70 o $50. Ellos acostumbran mucho a usar este aparato electoral porque la mayor parte de sus ciudadanos son elegidos. Es decir, allá no solamente son los miembros del Congreso, sino que el cabildo, los consejeros, pero incluso el sheriff, las autoridades de la policía, los jueces, son elegidos popularmente. Yo pienso que se podría aprovechar ese aparato ya existente en Estados Unidos para que pudiera auxiliar a recoger el voto de los mexicanos. Muchas gracias por la pregunta. Hay una pregunta por acá. Gracias. Muchas gracias y bueno, felicidades a los organizadores, realmente estoy muy contenta. Me da un poco de lástima que los ponentes no se oigan unos a otros, porque sería un debate padrísimo, que ustedes oyeran a los anteriores y los anteriores a ustedes. Y solo algunas cosas que a mí sí me gustaría comentar, porque he seguido un poco el tema los últimos años, y es que, una es que Estados Unidos no es el único país del mundo donde hay mexicanos. O sea, primer cosa, efectivamente, 98% los mexicanos radican ahí, pero creo que si ya estamos hablando de ese tema, hay que empezar a discutirlo también en términos de esos otros mexicanos que además, por ejemplo, si se trata de los becarios mexicanos en el extranjero, esos son sin lugar a dudas ciudadanos sin derechos políticos porque se van 5 o 6 años, pero se supone que van a regresar y la apuesta es que regresen. Entonces, es también ponerla ahí porque de repente nos asustamos por lo que dicen los norteamericanos y ojo, son mucho más restrictivos los suecos respecto a voto en su país que los norteamericanos. Entonces, la experiencia internacional efectivamente que está bastante, pues, creo que es muy útil y sirve mucho esto que tú nos comentas de República Dominicana, es maravilloso, porque nos da la misma experiencia que lo que pasó en Honduras en el 2001, en noviembre, cuando votaron por primera vez los hondureños y están a punto de votar los filipinos. ¿Dónde está la mayor comunidad de filipinos en el exterior? En Estados Unidos. Entonces, estos países han resuelto la parte pragmática en un nivel. Estoy totalmente de acuerdo que la complejidad de la comunidad, de la dimensión de nuestra comunidad, siempre, bueno, pues magnifica y vuelve muy caro también el proceso por nuestra propia cultura política. A mí lo único que me preocupa digamos, de muchas cosas que se han ido resolviendo realmente a mi modo de ver muy satisfactoriamente, esto, de que realmente Estados Unidos no debe ser pensado como el enemigo del tema, y Estados Unidos estoy agrandándolo aquí, en la mañana con unas ponencias muy, muy interesantes al respecto, en el sentido de que hay grupos que se oponen a la sola presencia de los mexicanos, aunque sea hasta en Salma Hayek, ¿no? Yo creo, o sea, todo lo que huela mexicano, pero eso no invalida la presencia ni los sesgos raciales contra nuestra comunidad allá. Entonces, me parece que eso modula bastante. Lo que a mí me preocupa es que no se estén tomando en cuenta algunas consideraciones que sí se han estudiado ya mucho y durante muchos años se ha insistido. Yo creo que esta posición de decir, vámonos despacio, es absolutamente inaceptable. Este es un tema que tiene por lo menos discutiéndose de manera muy vigorosa. Aquí el Colegio de la Frontera Norte ha invertido muchísimos recursos, recursos humanos y de inteligencia humana que están ahí, en darnos datos, darnos ideas concretas sobre las posibilidades graduales que implican también, bueno, estas tomas de postura frente a este tema, y en ese sentido estoy totalmente en contra de la postura de que vámonos lento, en un sentido no de dejar, no depende de nosotros en la parte política. Y la última cosa en esto, a mí me parece que cuando decimos que lo que importa es ver qué opinan los mexicanos en el exterior y cuál es su posición política y qué piensan de votar o no, es poner el acento en otra parte. Para mí, esta es una discusión de la extensión y de la consolidación de la democracia mexicana. Por tanto, es una discusión de México que debe darse acá, regularse acá, digo, con todo esto que me parece que va a llevar sus pasos, no es de un día para otro, pero que cuando se empieza a preguntar por qué los migrantes votarían o no, ¿cuánto votarían?
Hay una parte interesante en términos de lo que a todos los politólogos nos interesa, y es las proyecciones electorales, preferencias partidistas, eso es fascinante. Pero eso no invalida el hecho de que, o no puede ser como un castigo, ver si les interesaría votar o no. O sea, ¿por qué no le preguntan a la comunidad mixteca si estaría interesada en votar o no para pensar en darles o no derechos políticos? Sería inaceptable. Entonces, para mí, por lo menos no me gusta o me gustaría aportar en ese sentido, decir que tendría que ser una de las cuestiones que habría que haber para ver si avanzamos en el tema. Estoy segura que si en este país, en México, sin salir de la frontera, se discute cuál es la prioridad para usted, darle de comer a sus hijos, decía hace rato un colega que estaba en la mesa, o votar, pues por supuesto que no habría una sola persona aquí que diría votar. O sea, no está ahí puesta la discusión, efectivamente. Tú decías, como sociólogo, Arturo, bueno, sería como para discutir muchas otras cuestiones, pero lo que sí lamento es que este debate, y qué bueno que hay gente de los medios aquí, no se haya logrado traducir también a la opinión pública mexicana de una manera menos tergiversada y dogmática, ¿no? Cuando hay alguien que se atreva a decir, esos que están allá, ¿por qué tienen derecho a votar acá? ¿O por qué se les ocurre seguir mandando dinero? Pero qué gente más necia. Ahí nadie dice nada. Y la otra y la última que me parece que es fundamental. Si el Estado mexicano no contempla el tema de los derechos políticos de los mexicanos, más allá de sus fronteras o más allá de donde estén, no está pensando ya no solo en esa comunidad de 10 millones, sino en todos y cada uno de nosotros. Porque es justamente esta condición de ciudadanos en el exterior en potencia en algún momento de nuestras vidas. Digo, el doctor estuvo fuera varios años, supongo, ¿no, doctor? ¿No? Entonces, me parece que para mí la discusión también podría traducirse a ese nivel. Gracias. Tenemos en esta ronda una última pregunta, por favor. Yo soy Pedro Álvarez y felicito ampliamente al COLEF por esta iniciativa y haber juntado dos tanques de pensamiento que tienen ahí en el COLEF, que son el seminario de procesos electorales con el seminario permanente de migración. Yo creo que ya lo recalcaba el maestro Manuel Ángel, coordinador de la anterior mesa en la coordinación, decía que una de las cosas importantes es tomar en cuenta los hechos demográficos, no solamente como hechos demográficos, ya el doctor Santibáñez nos habló de la numeralia de los hechos, pero hay todavía quienes piensan que el voto es una cosa y la demografía es otra cosa. Bueno, hay que ponerse a estudiar y meterse al tema para entender que la cuestión del voto tiene que ir hilvanada con la información, lo que decía Leticia en estos momentos, ¿no? Que hay que juntar los dos conocimientos. Y la otra cosa es que hay que tomar en cuenta las experiencias ya vividas en México. Yo creo que tenemos comunidades de migrantes que ya practican esto, y por vía de ejemplo están los oaxaqueños, que eligen cargos de elección popular en Oaxaca. Los de fuera votan en Oaxaca y los de Oaxaca votan en Oaxaca, y bueno, hay un ir y venir según sus usos y costumbres, y tenemos que aprender de eso y no negar esta parte. Y en tercer lugar, nos caracteriza mucho al pensamiento mexicano tener un pensamiento escindido. Para muchos que no la conocen, y aquí la traigo en la mano, el 1 de julio del 2003, en la Secretaría de Gobernación se presentó este documento que es, al que ya hizo Catrina Burguese mención, la Convención Internacional sobre la Protección de los Derechos de todos los trabajadores migratorios y de sus familias. Entonces, bueno, aquí está el documento, sí, que tiene carácter de ley, para quienes no lo saben. Y es curioso cómo en México, nosotros aquí firmamos como Estado partícipe que vamos a habilitar, y que los extranjeros en México tienen el derecho y les tenemos que habilitar eso. No nos preguntamos si tienen derechos, si se los damos o no, lo firmamos y somos parte de una convención. Y nos estamos preguntando si los mexicanos tendrán derecho en otro lado. Pero así es, nuestro pensamiento es escindido, y del de muchos políticos lo es más cuando se sienten narcisísticamente heridos de pensar que los mexicanos en el extranjero no van a votar por ellos. Ya hay candidatos que lo están pensando, pero bueno, ese es problema de personalidad de esos candidatos.
y refleja mucho esa idiosincrasia de pensamiento escindido. Entonces, hay que juntar la información y hay que tomar en cuenta esto que es ley y echarlo a andar. Pero más que nada, hay mucha información en el fondo que hay que tomar en cuenta para opinar sobre el voto de los mexicanos en el extranjero. Gracias. Sí, bien. Tengo dos preguntas antes de que me mandaron del... Son de la otra sala. Si son de la otra sala, voy a ver, una es particularmente para Arturo Sánchez. Para las elecciones del 2006 en México se votará con la tecnología vigente, perdón, para las elecciones del 2006 en México se votará con la tecnología vigente o se modernizará. ¿Será necesario un estudio para tal fin? Gracias. Y José Luis Ramos, para Ricardo Rafael, ¿qué propondría a los actores políticos para abordar, no sé qué, no acabo de, la presencia, no entiendo bien la letra de esta persona, pero algo que tiene que ver con los migrantes? Se la voy a dar a él a ver si él puede traducir esta redacción. Bueno, para responder, yo les pediría a los, tal vez no ir con el mismo orden, más bien les pediría si ustedes gustan o a través de que pidan la palabra ustedes mismos, ¿quién desearía iniciar? Arturo. Bien. Gracias. Brevemente, porque sí supongo que habrá otras preguntas y abreviaré el tiempo. Sobre la primera intervención, me parece que son datos que independientemente de quién y cómo los obtengan y demás, van a ser necesarios, tarde o temprano, sobre todo la matrícula consular y todo ese tipo de asuntos. Sí me parece que en las aras de construir la factibilidad o la posibilidad de aprovechar el aparato electoral norteamericano, que digo, les cuento una anécdota, en la República Dominicana le pidió prestadas las mamparas a Estados Unidos y pusieron mamparas que son muy bonitas, elegantes, con foquito y todo y demás. Bueno, cosas así podrían pensarse, pero otra vez dependerán de los requisitos legales que se puedan utilizar. Y otra vez no hubo muchos obstáculos, más bien hubo colaboración, porque Estados Unidos está acostumbrado que una buena parte de su población vote por otro país. Eso no les es novedoso, eso es una cuestión natural, no es algo sorpresivo. Y en ese sentido creo que tampoco sería sorpresivo que nosotros lo hagamos de esa manera. Me gustaría concentrar un poco más en la segunda intervención. Estados Unidos no es el único país, desde luego. Es impresionante cómo Colombia pone en todos los consulados que tiene en todo el planeta una convocatoria, hace llamados a sus ciudadanos en todos lados para que pasen a formar parte del padrón que tienen que incorporarse. El consulado por sí mismo tiene cierta información en cada ciudad, por pequeña que sea, de cuántos connacionales hay y los llama, los busca incluso por teléfono, los integran si quieren al padrón y a la hora de la elección votan en todo el planeta. Entonces, yo creo que si el esfuerzo se pudiera hacer en el caso de México con el 98% para Estados Unidos, debiéramos planteárnoslo así para todo el mundo. Segundo, a ver, yo no dije que nos vayamos despacio. Bueno, yo lo que sí creo es que hay que irnos con cuidado y expandir derechos. Y eso es lo que yo creo que nos podrá dar la posibilidad de ir más allá del voto. ¿Sí? Y ese es quizá lo que a mí me parecería interesante para evitar que en el camino nos tropecemos. También estoy de acuerdo, a mí no me importan cuántos votarían, si me importaran cuántos fueran a votar, pues no pondría ni mandara yo como autoridad electoral imprimir boletas para la totalidad del padrón en México, sino más o menos para las que yo quisiera o creyera de acuerdo con un estudio previo de cuántos fueran a votar. No, hay que estar listos para que voten todos, en cualquier circunstancia. El problema es que ahí sí me gana la cachucha de sociólogo, sobre todo cuando uno habla con nuestros connacionales allá y como no tienen un sector tiene la expectativa del voto cercano,
porque están vinculados con organizaciones que saben de la valía cívica del voto, pero otros no. Y entonces ahí sería muy interesante un análisis, pero como autoridad electoral hay que jalar a todos, sin duda alguna, independientemente de cualquier situación, independientemente de cualquier coyuntura. No es para darles derechos políticos que los queremos conocer, es para ver cómo también la autoridad electoral, en el caso de México, tiene una responsabilidad como educación cívica de cómo vamos a trabajar allá, en ese sentido, o con quién. Y en ese sentido, quisiera pasar a la última intervención, la relacionada con el tratado que firmó México. Pues sí, nosotros estamos respetando el derecho, por ejemplo, de partidos políticos de nombrar militantes en el exterior, de organizar a sus militantes en el exterior e incluso de nombrar candidatos migrantes. Eso que antes parecía ser como algo muy extraño, pues el Consejo General del IFE ha dicho en ya 3 casos, eso tiene perfectamente legalidad y constitucionalidad, y en ese sentido creo que el Estado mexicano tiene que seguir trabajando. Para nuestro amigo de la otra sala, no es que usemos la misma tecnología en el 2006, es que mientras la ley esté como está, vamos a tener que aplicar los mismos procedimientos que dice la ley, y los procedimientos que dice la ley nos impiden cosas tan sencillas como una urna electrónica. Hoy está impedido por la ley. Entonces, no podemos llevar a otro lado algo que tampoco dice la ley. Si nos dejan a nosotros a organizar las cosas de otra manera, sí saldría más barato, pero entonces estaríamos legislando. Parte de la reforma electoral tendría que ir por el lado de también cambiar algunos procedimientos que para ganar confianza fueron muy caros, pero que hoy por hoy podrían facilitarnos no nada más el voto en el extranjero, sino también el voto aquí. Muchas gracias. Gracias, Arturo. Ricardo, Rafael. No, desde luego que los electores mexicanos en extranjero, en países distintos a Estados Unidos, tienen su importancia. El asunto es que ahí no hay tanto problema logístico. O sea, son 162,000, o serán, digamos, para la elección de 2006, 162,000 mexicanos los que van a estar en países distintos a Estados Unidos el día de la elección. Pues ahí sí se puede resolver, porque como lo resuelve Colombia, tiene una comunidad, por ejemplo, en París, y pues abre la embajada y en la embajada van y vota, digamos. Esto no es un asunto muy complicado. El problema es cuando hablamos de 11 millones, es decir, estamos hablando que nada más en Los Ángeles pues serían 5 millones, en París pues serían 10,000 mexicanos, digamos. Sí es una operación logística distinta, lo cual pues en fin lleva a que el centro de la preocupación pues esté puesto en Estados Unidos y no en el resto, pero sí, ahí hay un punto a discutir. La otra pregunta que me decía, yo concretamente lo que dije fue que no está listo nuestro sistema electoral para soportar el voto a distancia. No está listo porque hace muy poco, insisto, había unos señores que se llamaban mapaches, que hacían taquitos de voto, y varios, y los metían, y que votaban a nombre de 10, de 20 o 30 personas de su propia clientela. Y en efecto, la manera de luchar contra el señor mapache fue garantizar la personería del elector, es decir, que el elector va y se presenta con su foto, lo revisan en la lista, le ponen la... En fin, esa fue una manera de garantizar que nadie pusiera tambachitos de votos. Yo sí le tengo miedo, perdón que lo diga, a tambachitos de cartas, punto y certificadas, pero sobre todo le tengo más miedo a la duda que generaría ese miedo. A lo mejor no, a lo mejor se puede hacer un mecanismo de voto por correo impecable, pero habría una sombra de duda que es muy delicada, sobre todo pensando que es el 15% de la votación que se implica allá. Entonces ahí es donde digo, no es tiempo. Todavía no es tiempo para el voto a distancia. Y también soy convencido de que la velocidad genera violencia y la lentitud calma y paz. En fin, pero en este caso concretamente, la pregunta que mandaron de la sala de junto, ¿qué habría que proponerle a los sectores políticos para abordar el tipo de relación que queremos con los migrantes? Yo aquí francamente quisiera hablar, francamente, y espero no parecer cínicamente.
Sí, yo creo que sí tenemos que definir, no solo jurídicamente, sino nuestra manera de mirar a los otros mexicanos, si son o no nacionales. Sí, ahí hay una discusión seria, porque les insisto, es un discurso escindido. Por un lado está toda esta discusión sobre los derechos políticos, los derechos humanos, el que voten, pero por el otro lado uno sigue escuchando que estas personas ya no forman parte. Es una discusión que no se ha dado a fondo y no se resuelve. Y no se resuelve, tengo la impresión, porque hay una visión paternalista sobre ellos. Los pobrecitos que se fueron, que no tienen dinero, ¿no? Y hay que preguntarles a ver si ellos quieren el voto, porque si ellos no lo quieren, ¿para qué estamos dando tanta lata? Entonces hay que ellos decidan y nos vengan a comentar lo que opinan estos pobrecitos mexicanos que se fueron. Otra forma de ver el asunto es, estos mexicanos que viven allá, ¿los queremos de socios económicos de su país de origen? Porque hoy lo son, 14,000 millones de dólares. Cínica y abiertamente lo digo. ¿Los queremos de socios estratégicos, sí o no? ¿Los queremos de socios estratégicos políticos, sí o no? Porque ellos son parte de nuestra nación, que están en el territorio de la nación con la que mayor relación tenemos. A partir de ahí, pues ya no es preguntarles a los pobrecitos mexicanos, ¿no?, viéndolos para abajo, a ver si quieren el voto extranjero, sino más bien viéndolos donde están y donde van a estar, ¿no? Que es un estudio de iguales, incluso hacia arriba, digamos, por su poder económico. ¿Con qué relación queremos con ellos? Y ahí sí digámoslo claro. El voto en el extranjero es una forma de simbolizar el tipo de relación que queremos. Si tienen nacionalidad mexicana, si tienen ciudadanía mexicana y tienen voto, esa es una forma de mandar un mensaje a ellos y a sus hijos de que aquí hay una relación privilegiada con ellos. No dárselos. Es una forma de decirles, nos interesa muy poco. Y más bien de esperar en unos 10 años, o 20, o 30, que nos digan, y a nosotros ustedes también nos interesa muy poco. El tema lo planteo con un ejemplo histórico. Hace 7, 8 años se abrían los archivos, por razón de seguridad nacional, tenían guardados los países de la entonces Comunidad Económica Europea, hoy de la Unión. Y bueno, fue una sorpresa para los italianos descubrir que su país, en 1950, asumió que no podía tener a tantos italianos viviendo en la botita, que eran más italianos que la bota, digamos. Y que necesitaba que los italianos salieran de Italia porque la economía no daba para el crecimiento. Y que necesitaban tener una relación muy estrecha con esos que salieran. Y entonces fueron y firmaron el acuerdo comercial, pero a cambio del tratado migratorio. Y quien diseñó esto era el encargado de la política de seguridad nacional italiana. Yo creo que a nosotros nos falta, no digo cinismo, franqueza para plantear los asuntos. En efecto, el desarrollo de la economía mexicana es que nos está expulsando. Quiere decir que nuestra economía no está dando. Asumamos esto de manera digna y no tomemos la discusión como si fuera, insisto, esos mexicanitos que se fueron y que, sino sí hagámoslos nuestros socios estratégicos o de una vez renunciemos a ellos. Y en esta discusión sí hay una definición precisa con respecto a esto. Muchas gracias, Ricardo. Víctor, por favor. Sí, muy brevemente. Había una pregunta de los ciudadanos norteamericanos residiendo en México, ¿cómo votan? Pues votan por correo electrónico y por correo, digo, por vía electrónica y por correo, pero una cuestión interesante, siguen pagando impuestos en Estados Unidos y son requeridos los que están en edad y si son necesarios al servicio militar. Esto, pensándolo con los nuestros, la pregunta será, ¿quienes voten aquí deberían de pagar impuestos aquí? Esto tendríamos que entonces encomendarle a la omnipresente Secretaría de Hacienda que ya vaya haciendo el estudio, porque van a tener que pagar impuestos aquí si votan aquí, dice una de las tesis. Entonces, ahí está otro problema planteado también que deberá discutirse y deberemos de meter aquí a la Secretaría de Hacienda, nos guste o no. Sobre el proceso, yo creo que a la altura que estamos nadie está discutiendo si tienen derecho o no, yo creo que ese es un punto pasado, sino quiénes y cómo, y en el quiénes todavía creo que no hemos agotado la discusión, como decía, realmente, quienes se fueron definitivamente, ya no viven en México, no van a regresar jamás, deben de votar en elecciones mexicanas porque los estamos incluyendo o no, discutámoslo, creo que no está suficientemente discutido. Se hablaba de las generaciones en la mañana, que a lo mejor la primera generación de mexicanos allá tenía paradójicamente mucho más lazos con México que las actuales generaciones, no se ha terminado de discutir.
Creo que yo también estaría por la vía del gradualismo, no de la lentitud, porque Leti nos critica fuertemente, por el gradualismo, y entonces pensar en ese sentido como un proceso que si se dice que ya pasaron muchos años y no se resuelve y ya deberían de estar votando, bueno, pues hay que pensar en la democracia mexicana y hace cuántos años que tuvo lugar alternancia en este país, qué significa, desde cuándo tenemos elecciones confiables, creíbles, equitativas, o sea, son fenómenos relativamente nuevos. No hemos terminado de discutir lo del Registro Nacional Ciudadano. Va a desaparecer la credencial federal, debe desaparecer si damos paso y nos incorporamos como en la comunidad, como en la Unión Europea, y las formas en que ellos se identifican, transitan, se mueven, votan, etcétera. Es decir, todavía no resolvemos esos problemas. Entonces son problemas que por eso decía yo que el problema es quiénes y cómo, y irnos por una vía más gradualista, para resolver un problema en donde las elecciones en México bastaría recordar por qué surge una credencial con fotografía, por ejemplo, con todos los candados que tiene, porque nadie creía en los procesos electorales, todo el mundo desconfiaba. Entonces realmente ya se terminó esa cultura, ya no hay probabilidades de mapaches, diría yo. Entonces creo que por eso yo insistía y vuelvo al inicio, faltan temas a discutir. La palabra, Jorge, por favor. Sí, yo quisiera insistir, retomar dos dimensiones. La primera es la que yo llamaría migratoria, digamos, ¿no? Y la segunda que tiene que ver con la política, propiamente dicho. Yo sí haría un llamado a que llevemos el tema del voto, al tema migrante. Porque si de lo que se trata es de que, bueno, ven, vota por mí y regrésate a tu mismo empleo explotado, a tus mismas jornadas, a tus mismos hijos que no tienen escuela, a tu misma esposa que no tiene acceso a servicios de salud, y en 6 años nos volvemos a ver, como pasaba mucho tiempo cuando se hacía campaña con los tarahumaras y con los indígenas que los visitaban cada 6 años y cada 6 años le pedían su voto y cada 6 años les prometían cosas. A mí me parece que es francamente inmoral. Y estamos haciendo un uso electoral del tema migrante como lo hacen en Estados Unidos, en sentido contrario, pero la inmoralidad es la misma. Entonces yo sí quiero hacer un llamado a una responsabilidad como sociedad en términos de que definamos qué tipo de relación se quiere con los mexicanos que están en Estados Unidos. Muchos de ellos tienen muchos años en Estados Unidos, porque si por ejemplo los escucháramos un poco más, nos daríamos cuenta que a veces lo que nosotros promovemos no necesariamente es lo que ellos quisieran. Por ejemplo, nosotros promovemos un acuerdo de empleo, pero ellos quieren más un programa de regularización, porque ellos quieren, o sea, si es cierto, el voto está en la prioridad 8 o 9, porque si uno les pregunta, lo que ellos quieren es papeles, ellos quieren licencia, ellos quieren que sus hijos vayan a la escuela, etcétera, etcétera. Es decir, el voto aparece, yo no digo que no aparezca, pero no podemos nosotros como sociedad asumir la discusión del voto de manera aislada, sin relacionarlo con el resto de responsabilidad que tenemos con respecto al tema. Hoy el tema migratorio es parte de los temas centrales del debate nacional, pero bueno, si revisamos la estructura gubernamental, ¿no? Insisto, no hay una dependencia que se encargue de los migrantes, no, una sola. Entonces, ¿cómo es posible que tengamos un discurso que tiene que ver con 25 millones de personas si no tenemos una política migratoria? Porque no la tenemos. La ley de migración, que no hay tal, es un articulado al interior de la ley de población, es de 1974, 30 años. Entonces, si en 30 años no hemos sido capaces de revisar lo que dice la ley mexicana con respecto a la migración, hombre, estamos debatiendo lo del voto, circunscribiéndolo a lo político, y a mí eso me parece que evade una responsabilidad social. La ley migratoria, por ejemplo, contempla que los mexicanos para salir del país tienen que hacerlo por los puntos autorizados y demostrando que tienen la documentación que el país de llegada requiere para aceptarlos. Eso dice nuestra ley, no se cumple, porque si se cumpliera, los migrantes indocumentados no podrían salir de México y la libre circulación es un mito de libros. No existe en la práctica. Entonces yo sí creo que deberíamos de revisar esas cosas junto con lo del voto.
No creo que la discusión tan fragmentada como la hemos dado nos vaya a llevar a una buena solución, porque, insisto, el proceso no concluye con lo del voto. No concluye con que ven y vota por mí y nos volvemos a ver en 6 años. ¿Sí? También creo que la argumentación no debe de ser, ni van a votar. ¿No? Pues, ¿para qué hacemos todo eso si no van a votar? Digo, porque con esa lógica, como bien dice Arturo, pues ¿para qué hacemos muchas cosas? ¿No? La lógica tiene que ser apostar a los números que hemos manejado y apostar a que van a votar, pues si no, entonces ¿a qué estamos jugando? Porque el que ese de ni van a votar esconde esencialmente 2 argumentos que son encontrados, ¿no? Uno, pues aprueben lo que sea, al fin que nadie va a votar. Y el otro, pues no aprueben nada, si de todas maneras nadie va a votar. Y los 2 escenarios son peligrosos. Entonces, yo también creo que no debemos de asumir, o van a votar todos por un partido y entonces que ese partido impulse las votaciones. Sí, yo creo que son trivializaciones cortoplacistas que no nos ayudan como sociedad a madurar en el tema. Ahora, en el terreno político, y ahí ya concluyo, en el terreno político yo también creo que tenemos que preservar la credibilidad del sistema electoral mexicano. A mí me parece que ese es un valor que no está lo suficientemente ganado. Nada más lean las elecciones locales, las elecciones estatales, los mapaches no son cosas de principios de siglo, son recientes, y a mí me preocupa que pongamos en riesgo el sistema electoral mexicano. ¿Por qué no la frontera como plataforma de una primera etapa de participación electoral? De tal forma, no la frontera con las 5 casillas especiales por distrito electoral, no estoy hablando de eso porque eso no alcanza para nada. Estoy hablando con un verdadero operativo. Es cierto, yo dije mal, tienen razón, yo no dije que, bueno, no quise decir, pero sí lo dije, no quise decir que estuvieran muy dispersos, quise decir que un 25%, que es lo que enseña el mapa, es muy disperso, pero el otro 75% es muy concentrado, efectivamente. Primero pensé que me habías entendido mal tú, Ricardo, pero luego cuando vi que repitieron, entonces yo dije mal, no puede ser que me entiendan mal todos. Entonces, efectivamente hay una concentración, más de la mitad de esos votantes viven a menos de 2 horas de la frontera. En la frontera el sistema es perfectamente replicable, perfectamente, con presidentes de casilla, con representantes de partido, con jurisdicción sobre los delitos electorales, etcétera, etcétera. No se corre el riesgo de la reacción estadounidense contraria, porque no habrá colas ni filas, más que para entrar a México, pero esas de todas maneras hay. Es decir, la frontera ofrece una plataforma que yo considero que en una primera etapa, no como escenario final, sino en una primera etapa, permita la participación de cientos de miles de mexicanos que viven a menos de 2 horas de la frontera, es más de la mitad de los que pueden votar. Que eso elimina a muchos, estoy consciente, pero lo que ha pasado hasta ahorita, desde 88 hasta ahorita que se ha discutido el tema, es que los estamos eliminando a todos. No hemos aprobado nada. Yo sí creo que el acuerdo político, por prematuro que haya sido, es un avance. Es un avance porque al menos ya deja de manera irreversible que el derecho de preservar sus derechos políticos, eso ya es indiscutible. Y eso me parece, la que se suscriba a la convención, que también afirma lo mismo, me parece ya un avance. Si ya esté ese avance, vayámonos a lo seguro, generemos una estrategia que en la próxima elección nos enseñe cómo este proceso puede caminar y vayamos caminando. Pero hagamos algo, porque lo más frustrante sería que otra vez no nos pongamos de acuerdo y nos quedemos con la voluntad política traducida, como nos sucede con frecuencia y cada vez más frecuente en México, con la voluntad política que no es capaz de aterrizar en nada. Entonces, ahí está la frontera, es un espacio que creo cumple ciertas características. Bien, lamentablemente el tiempo ha terminado, sin embargo creo que ha sido un debate muy rico, nos vamos con ideas mucho más claras y finalmente solo les pido un aplauso para los